Es uno de los proyectos inmobiliarios más importantes que se han construido en el país en los años recientes. Está además llamado a ser un verdadero símbolo de esta Ciudad de México, donde vamos a hablar de su arquitectura, vamos a hablar de su concepto de comunidad, vamos a hablar de las partes técnicas que luego no se conocen de los proyectos. University Tower, hoy a detalle. Y bueno, una de las virtudes importantísimas de University Tower es la ubicación en una zona fundamental de la Ciudad de México, en el corazón de la Ciudad de México y además en una colonia que con el paso de los años es una colonia que se empezó a construir a principios del siglo pasado, tiene una gran tradición, tiene una gran ubicación y esa gran ubicación hoy permite traducirse en oportunidades para el mercado inmobiliario, oportunidades para desarrollar para el inversionista, para quien viva aquí y para eso, para platicar de esos conceptos, tenemos un experto, Justino Moreno, de Tinsa Bayacumin. Querido Justino, ¿qué tal? Platícame. Entonces, University Tower, la colonia Juárez, el corazón de la Ciudad de México, ¿cómo interactúa ese ecosistema? Bueno, la ubicación de la colonia es muy importante si hablamos en cuanto al mercado residencial, que es la principal motor del sector dentro de la Ciudad de México. En el último trimestre registramos más de 7.500 unidades vendidas, ¿no? A nivel zona metropolitana. Gran parte de estas viviendas, el 41%, se concentran en la Ciudad de México. Y la alcaldía Cuauhtémoc es el número uno en cuanto a las ventas dentro de la Ciudad de México, ¿no? Se lograron una venta de poco menos de 1.000 unidades, manteniendo su liderazgo a través de los últimos 5 años, ¿no? Superando a Benito Juárez. Y la colonia Juárez, junto con otras colonias, forman el corredor Reforma, que son el top 5 de estas colonias con mejores resultados en cuanto a ventas, plusvalías y número de proyectos. Pero además es una zona de la ciudad que con todo y lo emblemática y lo céntrica y todo, durante algunas temporadas históricas ha tenido ciertas caídas después de los sismos, caídas después de diferentes situaciones. En este momento, comparado con otros corredores, obviamente vemos que se ha puesto de moda el Reforma Condesa, seguramente la forma de Loma sigue teniendo su valor, la parte del sur. ¿Cómo está este corredor con respecto a los demás corredores? Que mira, un poquito contándome en mi trayectoria, yo llevo analizando el corredor Reforma del 2009. O sea, me tocó a mí hacer el primer levantamiento, ir a pie de todos los edificios que estaban y puedo decirte que ahí fue donde tuvimos una crisis muy importante en el desarrollo y cómo se recuperó de forma tan rápida después del 2012. Esto ha ido consolidando a que dentro del mismo corredor se encuentran los edificios más altos en cuanto a temas residenciales. Ya hoy por ahí tenemos en la zona sur algunos, pero aquí fue donde empezamos a tener esos proyectos de usos mixtos, modernos, con diferentes tenan en cuanto a temas comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, junto con el corredor Polanco, no, Polanco, yo te diría que han sido los partaguas en cuanto a poner los lineamientos en cuanto a las plusvalías que se han marcado en la Ciudad de México. ¿Cuál es la tipología que hay? O sea, ¿qué tipo de proyectos? Tú lo has dicho, hay grandes torres muy altas, pero seguramente hay muchos proyectos de escala mediana que son muy interesantes para la ciudad. ¿Y con qué tipo de producto inmobiliario, con qué departamentos y en qué valores? Hemos visto una transformación muy importante en cuanto a la tipología. Por ejemplo, te podría decir que hace 5 años la media era de 70 metros cuadrados, hoy oscilamos en los 65 metros cuadrados y justo en el corredor está predominando un producto que va de los 35 a los 50 metros cuadrados, que es el que se desplaza muy rápido, que es un producto de una recámara que entra en un ticket de entre los 2.8 y 3.5 millones de pesos, que se vuelve muy atractivo para inversionistas y para gente, sobre todo familias pequeñas, ¿no? Una Mm. pareja o una persona que está iniciando en el labor, ¿no? Trabajo, etcétera, o ponerlo a la renta. En comparación a otros corredores, corredores de Polanco, Nuevo Polanco, todavía tiene producto grande, entonces es una ventaja que se empieza a mover de diferente forma en el corredor de la Juárez y lo que es Juárez, Cuauhtémoc y Tabacalera. Es un hecho que de tantas zonas donde hay un potencial para inversionistas, esta parte en el corazón de la ciudad tiene ese potencial. ¿Cómo se ha desempeñado? Es muy bueno porque al final dentro de esta zona pues tienes prácticamente todo. Cuentas con servicio, tienes mucha movilidad. Eso es algo súper importante hoy en día, ¿no? Que se valora. Cómo pueden llegar caminando, bicicletas, los patines autoeléctricos, el metrobús, que dan alternativas a la movilidad y todos los servicios que podemos encontrar que siguen siendo barriales. Eso es algo bastante importante para esa zona, que se ven en otras colonias de la Ciudad de México. Sin embargo, acá por lo emblemático, pues da otro punto y es muy turístico.
también ese es un factor muy interesante. Ahora, este tipo de barrios, porque a fin de cuentas tiene un corazón de barrio, tiene una estructura barrial, tiene usos mixtos, tiene muchos proyectos de usos mixtos, pero además las calles tienen usos mixtos. No tiene que ser el proyecto de usos mixtos, sino que va saliendo y hay restaurancitos, cafecitos, papelerías, hay mucho comercio. Eso va muy en línea con lo que está pasando en otras ciudades del mundo, ciudades de alto nivel, con un mercado inmobiliario importante, pero que tienen ese tipo de deseabilidad por barrios como este. Se me ocurre mucho lo que pueda pasar en, no sé, en Nueva York, en las ciudades españolas. ¿Cómo están este tipo de colonias como la Juárez con respecto a los otros lugares del mundo? Por ejemplo, yo te diría que en cuanto al tema comercial a nivel de calle, Mazarik sigue siendo la más importante. Sin embargo, dentro de la misma Colonia Juárez se han ido creando bloques donde podemos encontrar ya muchos restaurantes de buena categoría. Y algo importante es que tenemos una mezcla para niveles socioeconómicos de diferentes tipos. Eso es súper importante. Si lo vemos, por ejemplo, en toda la zona de Madrid, la Gran Vía, donde tenemos una infraestructura importante, donde incluso el tema del estacionamiento pues pasa a otro término, ¿no? E incluso, por ejemplo, en Inglaterra, donde empiezan a cobrar ciertas cuotas por entrar o llegar en carro al centro y incentivan que el uso del transporte público. Eso aquí no lo vemos y yo creo que va a ser muy difícil que lo vemos, pero al final la infraestructura puede caminar hacia explotar más las plantas bajas de los edificios. Bueno, y de hecho la ubicación, con lo que tú decías, es la ubicación y además una red de transporte público privilegiada, porque con toda la calidad que podemos decir de transporte público en la Ciudad de México, si hay algún lugar donde se concentra todo tipo de infraestructuras, transporte público incluido, es esta zona. Ahora, ¿qué potencial tú ves para esta colonia? Por ejemplo, estamos en University Tower, hablando de un proyecto como estos, ¿cómo ves la tendencia a futuro en cuanto a plusvalías y posible deseabilidad del producto? Ese tipo de productos son muy deseables, sobre todo para inversionistas de todos los niveles. ¿Por qué? Porque tienen una plusvalía bastante buena, oscilan entre el 8 y el 12% anual. Si lo comparamos con la Ciudad de México, en el último trimestre fue del 9%. La pura colonia tuvo una plusvalía del 8.9%. Si lo comparamos con el pico más alto, fue al cierre del 2024, alcanzó una plusvalía del 16%. Wow. Bastante interesante. Ahora, los desarrollos de alta densidad pues, te genera tener mayores servicios, mayor calidad, se mantienen de mejor manera, etcétera, ¿no? Aquí puedes tener una rotación más interesante en cuanto a consumidores y quien lo habita. Hay proyectos también de baja densidad que nosotros le dominamos todos aquellos que son de menos de 50 unidades. En la colonia siguen siendo muy atractivas, pero es un producto totalmente diferente, porque pueden ser un poquito más grandes, ahí sí te entregan dos cajones de estacionamiento, tienen otras características totalmente diferentes. Y acá tenemos un mercado mucho más amplio porque atendemos a la gente que va a vivirla, la que viene a visitar y la que trabaja en la zona. Ahora, tú hablabas de los departamentos de un metraje más bajo, de 30 y tantos metros cuadrados, y obviamente seguramente si el promedio está en 65, me parece que decías, seguramente hay mayores. ¿Cuál crees tú que vaya a ser la tendencia de la zona en cuanto al tipo de proyecto, en cuanto a la superficie de la vivienda y en cuanto, por ejemplo, a la dependencia de lugares de estacionamiento? Mira, hay un muy buen reto en esto para todos los desarrolladores, y siempre es estar midiendo el mercado y las tendencias. Sobre todo en el metraje, va a llegar un momento donde ya no podemos hacer vivienda más pequeña, Claro. incluso ya no están autorizando vivienda más chiquita de los 30 metros cuadrados, justo para mantener el precio, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar a ver un tema de qué beneficios podría entregar el desarrollo para justificar estos valores. Creo que por ahí va a ir viendo la información. Vamos a ir viendo también el producto que va a ir también regresando a lo mejor un producto un poquito más grande, los 50, 55 metros cuadrados, y con un ticket tal vez más alto, sin embargo, con un proyecto de mejor calidad, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la deseabilidad del producto económico permite, bueno, no económico, de menor metraje, permite que, por ejemplo, tú lo decías, hay mucha gente en esta zona de la ciudad, hay mucha gente que viene de trabajo. Entonces, que quizá quiere invertir para tenerlo acá, para llegar, y llega una persona o llega un matrimonio sin hijos. Entonces, me parece que la tendencia a tener este tipo de ubicaciones con este tipo de servicios, digo, vemos las características del proyecto y son impresionantes. Es correcto, porque son comunidades, se generan comunidades dentro del edificio, ¿no? Los mismos vecinos se hacen networking entre ellos, pueden generar diferentes actividades dentro del mismo edificio, ¿no? Sí, pues vemos los espacios de uso común y son espacios que permiten, obviamente hay espacio para coworking, porque parte de la nueva tendencia, la forma de entender los edificios es que tú que has visto la dinámica de esto, nunca va a volver a ser lo que era antes de la pandemia.
Es correcto, aunque ya vemos una tendencia de que se están ocupando los edificios nuevamente, ya vemos tasas más bajas, sin embargo, pues al final esto es positivo porque van a seguir demandando la gente de llegar a vivir a zonas como esta, donde tienen todos los servicios y viviendas de buena calidad. Ahora, aunado a esto, es que la colonia todavía tiene muchas áreas de oportunidad en cuanto a renovación de edificios, lo cual algo importante y a nivel Ciudad de México es la falta de proyectos nuevos. Muy bien, pues esperemos que la empresa haga nuevos desarrollos de diferentes escalas, porque parte de lo sabroso de esta zona, de esta ciudad, es que encontramos grandes proyectos como esto, muy altos, pero también encontramos otro tipo de densidades, otro tipo de alturas, otro número de viviendas por proyecto, y eso creo que le da una riqueza urbana muy interesante a la zona. Justino, pues seguimos en la plática y estaremos viendo más de este proyecto de University Tower. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, siguiendo en este recorrido por este magnífico proyecto por University Tower, hay que hablar de las calidades de vida que se generan aquí, por las oportunidades para invertir, por las oportunidades para generar patrimonio, que pueden ser lo mismo o pueden ser cosas diferentes, ¿no? La cosa de estar invirtiendo, la cosa de estar viviendo en un lugar. ¿Y quién mejor que mi querido Enrique Telles? Enrique, querido, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo, Horacio, tenerlos aquí en University Tower, un nuevo hito en la Ciudad de México en términos arquitectónicos, pero creo que más importante, como decías, en términos de comunidad, de generar colonia, de generar barrio. O sea, creo que eso es a lo que estamos regresando los mexicanos, el buscar tener una vida de barrio. Yo le llamo un poquito más pomposo, le llamo una vida urbanita. Pues estoy de acuerdo contigo, porque esos íconos urbanos tienen que ver con las calidades de vida de lo que nos gusta. Y a veces cuando recorremos las grandes ciudades del mundo, siempre nos damos cuenta que nos gusta caminar en las gustan las banquetas, Pues, los cafés y todo aquello. ¿Y por qué no buscar lo mismo en nuestros lugares? O sea, vienes a una ciudad como la Ciudad de México, que es una maravilla de ciudad, buscas una ubicación que por sí misma es un ícono de la ciudad. O sea, estar aquí en Paseo de la Reforma es una maravilla, estar en esta ubicación es un privilegio. Y después tener la oportunidad de vivir en un proyecto que arquitectónicamente es un ícono, que en términos de calidades de vida es un ícono, y que está en una zona que te puede dar lo que decíamos, ¿no? Hay quien llega a buscar un proyecto de estos y llega para buscar el lugar para vivir, el lugar en el que vivan los hijos. Hay mucha gente que podrá verlo como un destino de inversión ahora que hay estas posibilidades. ¿Tú cómo definirías? ¿Cómo definirías la posibilidad de ver una vivienda con estas calidades, con estas ubicaciones, con estos conceptos urbanos, tanto como inversión como calidad de vida? mira, yo lo que te diría es que University Tower presenta una oportunidad única para hacer una inversión de largo plazo en una de las colonias más centrales de la Ciudad de México, donde, regresando a mi término, puedes realizar una vida urbanita, donde obviamente University Tower es uno de los pilares, es donde generamos calidad de vida, generamos calidad de comunidad, tenemos un producto de alta calidad arquitectónica y de materiales. Y por el otro lado, complementado con una de las zonas hoy más deseadas de la Ciudad de México, donde podrás encontrar los mejores museos, los mejores restaurantes, las mejores atracciones, una capacidad de compra en términos de comida y de muchas otras cosas increíbles. Y puedes hacer esta vida urbanita que yo la defino como puedo tener todo en 30 minutos, ya sea con un motor o un vehículo alternativo, patín, bicicleta, cochecito eléctrico o caminando. Y Sí. te lo permite al estar sobre el Paseo de la Reforma. Sí, bueno, eso que es hoy los conceptos urbanos modernos que tenemos, eso cuando se habla de ese concepto de la ciudad de los 15 minutos, a fin de cuentas es eso, escoger una ubicación que te dé todo aquello, y si además puedes hacerlo en un proyecto como estos, porque además uno desea la arquitectura y no siempre los proyectos te aportan arquitectura, este sí lo aporta. Y aporta, tú hablabas, por ejemplo, de la arquitectura, de la selección de materiales, y yo te diría otro que a lo mejor ustedes no lo destacan tanto, pero que a mí me encanta, que es la calidad de ejecución de obra, que a veces ves proyectos donde la ejecución de obra queda de ver. Ves el material de primera, ves la barrita muy bonita, pero la ejecución de obra no es la debida. Y aquí la ejecución de obra está perfecta, está impecable. Mira, nosotros estamos muy centrados, por un lado, en construir físicamente el mejor producto posible dentro de los diferentes segmentos que vamos sirviendo,
pero también en construir las comunidades, porque las comunidades es lo que le va a dar viabilidad y plusvalía de largo plazo a las inversiones que hagamos, pero esas, para que puedan llegar a donde queremos, tienen que estar muy bien construidas. Entonces, la comunidad es el complemento de la construcción. Yo digamos, lo comparo como el hardware y el software. Tienes que entregar los dos para tener este producto de alta calidad, de alta plusvalía, y esos son los productos que tratamos de lograr en desarrolladores. Y la otra importante que es la integralidad del proyecto, porque los departamentos tienen una arquitectura muy bonita, una muy buena definición de los espacios, la calidad de los materiales que ya dijimos, la arquitectura, pero todos los complementos, todas las áreas comunes, todas las amenidades también son de primera la calidad de espacios. Hay espacios para coworking, hay espacios para convivencia, hay espacios que te permiten disfrutar las vistas que te da esta ubicación privilegiada y la altura, ¿eh? Porque también de pronto se nos olvida que al tener un proyecto de este tamaño, de esta altura, te permite tener unas vistas maravillosas. Mira, a ver, de nuevo, estamos sobre el Paseo de la Reforma, te diría la avenida más importante de Latinoamérica, si no es que de América, Sí, sí, sí. ¿no? No quiero entrar en discusión con mis amigos de Norteamérica, pero una de las grandes. Y complementado con eso, el quehacer arquitectónico del arquitecto Macotela que nos entrega esta torre única y nos permite una vista en las áreas comunes 360 de la ciudad. Un día puedo decidir estar comiendo viendo hacia la Jusco, al día siguiente quiero ver hacia la zona de Santa Fe, al día siguiente quiero ver, o al momento siguiente quiero ver el aterrizaje de todos los aviones que llegan a la Ciudad de México. Otro día quiero ver la torre original de Banobras, un hito arquitectónico también de esta ciudad. Y eso nos permite estar en un piso 15 con un jardín vertical, con unas amenidades de primera y tener estas vistas únicas, este complemento de esta vida urbanita. Y le da sentido a quien elige esta ubicación, porque eliges la ubicación para tener eso. Hay veces que no eliges la ubicación nada más para estar adentro de cuatro paredes, sino eliges la ubicación para verla, para vivirla, para sentirla. Porque yo creo que dentro del contexto más amplio de esto, estar aquí, aparte de ser muy urbanita, te sientes muy chilango. Tienes todo y sales y te encuentras los restaurantes de toda la vida, cafés, hay un par de teatros incluso aquí abajo del Por edificio. O sea, supuesto. hay esa vida urbana que es lo que uno está buscando cuando va a algún lugar. Insisto, cuando vas a una ciudad que en verdad te encanta en el mundo, es lo que buscas. Buscas un hotel cerca de la cafetería que siempre te ha gustado, cerca de los museos, cerca de los teatros. Vaya, es lo que buscas y no es tan común encontrar ese tipo de proyectos en México, también hay que decirlo. Proyectos como este, para empezar, yo no ubico otro de esta dimensión y con todo esto que estamos. Y la visión del arquitecto Macotela. Tenemos esta gran torre, el University Tower, que viene a complementar al University Club, un hito de la ciudad de la época de nuestros abuelos, yo creo, o Sí, antes sí, de sí. eso. Y una cosa que yo he aprendido con el tiempo, que la primera vez que me lo dijeron yo no lo entendía porque yo no soy arquitecto, el diálogo entre la arquitectura de principios del 20 con el diálogo de la arquitectura de principios del 21. Y eso es muy importante y eso solo se puede dar en una zona como la Colonia Juárez. Qué increíble poderlo hacer. Y eso te genera plusvalía, eso hace que tu inversión tenga recorrido hacia el futuro. No, pero además también es un poquito como comprarte y como comprar historia. Es el placer de comprarte algo que sabes que es parte de la historia, porque a fin de cuentas estás dentro de lo complejo, dentro del espacio, que fue el University Club, que es un edificio y un club y una actividad que tiene 100 años. Correcto. Entonces, de ser parte de todo eso, pues también tiene mucho valor, ¿no? Vas caminando por aquí, te encuentras esos edificios, esas casas, esas puertas, esos balcones, y yo creo que es un valor agregado para cualquier persona que compra un bien raíz, la zona, la identidad que te da todo aquello. Sí. O sea, no solo vas a ser urbanita, vas a ser un habitante de la Juárez Sí, sí. y un habitante y colono de la University Town. Una maravilla, una maravilla. Ahora, proyectos como esto, ¿qué significan para una empresa como ustedes? Es un reto enorme porque además de que empiezan a ver esto, es un proyecto que se va a llevar años de maduración. Mira, nada más pensemos eso, ¿no? Esta torre, del primer día que empezamos la conversación con nuestro socio estratégico, el University Club, al año que entra que se va a acabar la obra,
van a haber pasado cerca de 14 años. Entonces, es un proyecto y un reto muy importante. Creo que hay pocos edificios en la Ciudad de México de esa envergadura. Y eso hace que pues, sea casi único el que puedas tener una inversión de este calibre en la Ciudad de México. Sí, estás comprando, en verdad estás comprando un símbolo. Eso esperamos que se convierta el University Tower. Pues Enrique Telles, muchísimas gracias por la oportunidad de recibirnos esta magnífica pieza de arquitectura, en este magnífico elemento de urbanismo, de construcción de comunidad. Gracias por la oportunidad. No, es un placer siempre tenerte aquí, a ti y a todo tu equipo, y tenerlos como huéspedes de esta torre única en la sobrepaseo de la Reforma, que espero se vuelva uno de los grandes hitos de la Ciudad de México. Seguramente así será. Muchas gracias. Gracias. Seguimos. Y bueno, a la hora de hablar de la calidad de un proyecto es inevitable y es un placer hablar de la arquitectura. Y para hablar de la arquitectura de este gran proyecto, pues Enrique Macotela, el creador del concepto, el desarrollador de la arquitectura, el que ha estado al pie del cañón desde todos esos años que se llevó a la gestación, la conceptualización, el proyecto ejecutivo, los cambios que seguramente tuvo sobre la marcha, a llegar a esto, ya cuando está a punto de turrón para entrega. Enrique, ¿qué tal? Qué gusto. Igualmente, gracias por tenerme aquí contigo. El concepto, a ver, te dijeron, a ver, hay este proyecto, está el University Club, que es una cosa emblemática en la ciudad, está Reforma, está una colonia también que es una maravilla. ¿Qué te vino a la mente? Miles de retos. Yo creo que la complejidad de todo lo que había que resolver aquí fue una cosa espectacular. Mira, déjame te platico desde varios ángulos todo lo que hubo que resolver. La primera parte, había una parte de patrimonio histórico muy importante, de una casona de principios del siglo XX, que donde había sido su jardín, en alguna época de los 60, le habían construido un salón de eventos, pero hecho pues con lámina canalada y bueno, con un plafón bonito por abajo, pero en realidad pues, era una bodega, ¿no? Y esto puesto contra la casa, así digo, de una manera horrible, ¿no? Entonces, uno de los primeros retos era decir, ¿qué le pusieron a esta casa a lo largo de la historia que le podamos quitar para que vuelva a existir en su estado original, ¿no? Y eso pues, fue una cosa padrísima, digo, prácticamente de restauración y de rescate histórico de la casa. Después, en toda esta parte de atrás, donde se quitó este salón de eventos, donde había un estacionamiento al aire libre, donde había una serie de cosas, el programa tenía dos grandes necesidades. La primera era para el University Club, que es el socio de la tierra con el cual se hizo este proyecto, y la segunda para toda la gente que iba a comprar en este proyecto, que tenía una serie de necesidades que son complementarias pero diferentes. Te platico el club. El Club University lleva más de 120 años existiendo, tiene sedes en todos lados del mundo y es una cosa muy linda, pero por el otro lado, pues es una cosa pues con muy pocos ingresos, ¿no? Como muchas organizaciones, la verdad es que tenían un problema financiero por un lado y por el otro lado renovación de membresía, ¿no? ¿Cómo vuelves a hacer una propuesta de valor para los jóvenes que fuera atractiva? Entonces, lo primero que desarrollamos con ellos es que la primera parte de la torre solucionara ambas cosas. Lo primero es crear una serie de pisos de oficinas que se volvieran el nuevo patrimonio del club, para con ello pudieran rentar y recibir ingresos, solucionando así su parte económica. Y la segunda, que me parece mucho más interesante, es crear uno o dos pisos de nuevas maneras de vivir un club social, ¿no? Las viejas maneras, si tú y yo vamos ahorita al University Club, bueno, es un lugar lindísimo, con una escalinata espectacular, cornisas por donde voltees a ver, pero son una serie de privados que vas a rentar y bueno, pues se utilizan, vamos, de diferentes maneras, ¿no? Pero
pero está lejos de ser un lugar donde como joven te quieras ir a juntar y a tomar digamos, unos tragos o a jugar billar o a conocer más gente o a tener una boda o a tener un evento, Entonces, ¿cómo esta flexibilidad y modernidad del club tenía que pasar, ¿no? A mí me molestan mucho porque dicen que soy el único miembro del club que dejan entrar sin corbata, ¿no? Entonces digo, les agradezco mucho, pero es que para allá tenemos que irnos para un lugar donde las formas sean más importantes, ¿no? Y la esencia de las personas sea lo que realmente importa, ¿no? Si queremos evolucionar como club, pues tenemos que ir para ahí. Entonces hay una primera parte del proyecto que tiene que ver con las necesidades de un cliente, déjame decirlo de esa manera, como proyecto arquitectónico, que es distinto a toda una serie de clientes que iban a vivir en esta torre. Luego, platicando de ese segundo grupo de gentes, cuando empezamos a pensar cuáles eran las tipologías de vivienda que deberían de estar aquí, una de las primeras conclusiones a las que llegamos es que esto no debería de ser una torre que nos separe, sino una torre que nos una, ¿no? ¿Y qué te quiero decir con esto? Si tú quieres vivir en esta torre y yo quiero vivir en esta torre, pero tú tienes mucho dinero y yo tengo menos dinero, ¿no? Bueno, tú podrás comprar un departamento mucho más grande y yo podré comprar un departamento mucho más chiquito, pero lo que nos une no es que no pertenezcamos necesariamente al mismo segmento económico, sino lo que nos une es este amor por vivir la ciudad, por irte caminando a tu trabajo, por disfrutar de un barrio, por reconstruir, vamos, parte de nuestra ciudad. O sea, creo que el hecho de que tú sepas que es tan bueno el restaurante, digamos, que tiene quién sabe cuántas estrellas, que está aquí a unas cuadras, como la señora de la esquina que vende unas quesadillas espectaculares, y el amor por ese México es lo que nos une de esta manera. Y cuando estábamos pensando en estos dos proyectos que pudieran, entonces eso, bueno, nos llevó a tener departamentos de todos los tamaños, ¿no? O sea, grandes, chicos, medianos. ¿Para qué? Para que hubiera cabida para la gente que quiera vivir con mucho espacio y mucho lujo, o la gente que, pues digo, es más joven, está empezando, pero quiera vivir, digamos, de la misma manera, ¿no? Entonces, a espacios más chiquitos, ¿no? Entonces, es una torre muy única porque tiene departamentos, digo, desde 32 metros cuadrados hasta 200 metros cuadrados, ¿no? Cuando la gran mayoría de las tipologías pues son más parecidas entre ellas, ¿no? Pero nosotros no pensábamos que esa segmentación es lo que realmente iba a crear algo que le diera una comunidad a este espacio. En medio de los dos proyectos, nos pusimos a hacer las áreas comunes del edificio. Y la verdad, bendito sea Dios, pasó en medio de la pandemia, déjame decirlo irónicamente. ¿Por qué? Porque si algo aprendimos con la pandemia fue el valor de un espacio al aire libre, ¿no? Como tú puedes ver aquí, todo lo que tenemos alrededor es un jardín en el piso 10 del edificio, ¿no? Entonces, lo primero que dijimos, oye, es que el valor de un balcón es una cosa espectacular. ¿Cómo podemos crear no una cafetería, no un gimnasio, no un salón de usos múltiples, un jardín elevado en la Juárez que te permita tener actividades donde creemos todos los que vayan o vayamos a vivir en esta torre, una comunidad vibrante, divertida, contribuyente, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas amenidades en las que estamos, ¿no? Es un solo espacio, pero tiene 4 cocinas. Fíjate qué divertido. Hay una cocina en la parte de atrás, que es una cocina industrial, que tiene, digo, todo necesario para hacer una cosa muy, muy complicada. Luego hay un horno de pizzas, ¿no? Que está en una terraza donde puede haber un evento de pizzas los jueves, ¿no? Los miércoles. Hay una pequeña cafetería que tiene pues, lo mismo que tiene un Starbucks, vamos a decirlo así. O sea, que tenga un café, un croissant, algo rápido que te pueda salir y llevar corriendo, o sea, cualquier cosa que pueda pasar. Pero también tiene esta cosa que le llamamos la cocina de exhibición, que es esta que está aquí a espalda mía, donde queremos que si tú quieres hacer un evento en tu casa, pero hay demasiada gente, o si eres un extraordinario cocinero, reserves esta cocina y lo cocines aquí en la mitad de tus vecinos, aunque sea tu propio evento, para que sea un tema nuevamente de algo que nos une y nos permite ser una comunidad.
O más divertido aún, imagínate la cantidad de jóvenes chefs que están abriendo sus restaurantes, que Claro. están empezando. Los invitamos, oye, ven a hacer un menú de degustación. Pero lo mismo a la señora de las quesadillas, que son espectaculares, ¿no? Y entonces la invitamos a que haga una noche de quesadillas en esta cocina. Entonces, de alguna u otra manera, la unión de todas estas cosas que están pasando, empezamos a pensar en amenidades que tuvieran esta manera de generar comunidad, creatividad, innovación de la manera más sencilla y divertida. Ahora, la estética, no me gusta hablar de estética por arquitectura, porque creo que la arquitectura tiene que tener todo el fondo que estás diciendo, lo que significa en el uso de la gente, en el aprovechamiento del espacio, el aprovechamiento de una ubicación, pero la estética, ¿cuál es el concepto que define la imagen del edificio, de la torre, en el contexto de una imagen? Mira, déjame, te lo contesto en lo grande y en lo chiquito. Urbanamente hablando, el trazo de la Ciudad de México que empezaron los españoles, ¿no? Era un trazo de una ciudad reticular, digamos, con un trazo norte-sur, ¿no? O sea, el zócalo está trazado en base a los puntos cardinales. En algún momento de la historia de México se decidió hacer el Paseo de la Reforma, entonces Paseo de la Emperatriz, para conectar con el castillo de Chapultepec. Y entonces el trazo urbano de la ciudad se gira 45 grados, ¿no? Entonces, urbanamente hablando, estamos en las últimas cuadras que tienen el trazo urbano histórico del Zócalo, ¿no? De la Plaza de la Constitución. O sea, esta cuadra viene con el trazo urbano de aquello. Entonces es muy simpático que cuando la gente dice, oye, ¿cuál es la fachada de Paseo de la Reforma? No, pues es que aquí hay dos. Claro. Es que aquí hay dos, Está como porque fuera de estamos a esquina. 45 grados. O sea, de hecho somos paralelos a Insurgentes, ¿no? Que es una avenida que corre norte-sur, ¿no? Pero estamos girados 45 grados respecto a Paseo de la Reforma. Entonces tú si lo volteas a ver con ojos modernos, ¿no? Dices, bueno, pues ¿por qué esto está chueco, no? Y en realidad, bueno, lo que estaba chueco es el Paseo de la Reforma, ¿no? Pero vamos, ahora es la avenida más importante de México. Entonces, eso nos da la oportunidad de haber tenido dos fachadas, que si a eso le sumas el componente de una torre que va a tener un asoleamiento y que va a tener todo, decidimos crear una fachada interior y una fachada exterior a través de unas verticales de aluminio que te causen, conforme se va moviendo el sol, unas sombras como las que te da una pérgola que te permita vivir de una manera más agradable adentro de tu departamento. Pero urbanamente hablando, cuando tú circulas por Paseo de la Reforma, tienes este efecto de unas cosas que te permiten ver una fachada de cristal o una fachada negra o una fachada de cristal y se va moviendo un poco como muchas de estas obras de arte latinoamericana que son espectaculares de Cruz Diez, que conforme caminas la obra vas descubriendo otro ojo de la obra. Entonces, eso es una cosa que si no has hecho te invito a hacerlo, pero caminar la torre y te vas moviendo, cómo el efecto de los parasoles cambia, creo que es una cosa muy importante. Entonces, ¿por qué la estética de la fachada con estas verticales? Bueno, pues es por eso, ¿no? ¿Por qué el resto de la estética? La gran mayoría de los edificios altos se construyen haciendo una estructura de acero o de concreto, digamos, dependiendo del caso, y después se forran de alguna piel. Esta piel, pues, generalmente es sustancialmente cristal, en menor proporción otros materiales. Pero cuando empezamos a pensar en este proyecto o en muchos otros que me ha tocado hacer, la, lo que está pasando en México, la nueva generación de jóvenes arquitectos, hemos evolucionado de la influencia del maestro Barragán, ¿no? A un tema de qué quiere decir el concreto aparente, qué quiere decir el cristal, qué quiere decir la madera, qué quiere decir el acero. Y en este sentido, caminas por la Condesa, por la Juárez, por la Roma, por infinidad de colonias, ¿no? Y empiezas a descubrir este amor por la estética de los materiales aparentes, ¿no? O sea, por el concreto aparente, por el cristal aparente, por el acero aparente, por la madera aparente. Y cada vez yo te puedo decir que me sorprendo caminando por la Roma, por Álvaro Obregón, por donde tú quieras, la calidad arquitectónica que está surgiendo en los jóvenes arquitectos mexicanos. Entonces, cuando dijimos, oye, debemos de ser una conversación más de ese tema,
no del tema de una arquitectura internacional, digamos, con una fachada cortina, que evidentemente era más fácil de solucionar, ¿eh? Porque cualquier cosa que esté chueca, cualquier cosa, pues el muro cortina lo arregla, ¿no? Pero por eso quisimos hacer un edificio que es de concreto aparente, que es de cristal aparente. Digo, aquí no hay acero aparente porque no es un edificio de acero, pero todo el aluminio es un tema aparente. Y conforme entras adentro del edificio, todos los materiales es lo que estamos viendo, ¿no? Maderas naturales, cosas que permitan sentirte que con los elementos más básicos puedas crear la mayor riqueza. Enrique, y para terminar, entendiendo lo que es a mí me gusta mucho porque es un proyecto de arquitectura donde no es la clásica caja de vidrio para que acaba siendo lo que acabe de armar una torre. No es una torre donde la arquitectura está resuelta, pareciera que piso por piso. La apertura, la forma de integrarse con la naturaleza, con la ciudad. Vaya, eso a mí me encanta porque sí es una arquitectura muy detallada que a veces no es tan común en una gran torre. La estructura, ¿cuáles fueron los mayores retos técnicos? Porque a la hora como arquitectos es muy padre pensar y uno dibuja cosas así muy creativas y todo, y luego viene el ingeniero y se muere de la risa, ¿no? ¿Cuáles fueron los retos técnicos? Déjame contestarte una cosa antes de responderte el tema técnico, que es la planta baja del edificio. La condición urbana que nos hizo a este proyecto, la casa catalogada estaba dando a Paseo de la Reforma Mm, y la torre está en una cuadra que da a Paseo de la Reforma, pero en la parte remitida. Sobre dos calles que tienen, obviamente, un ancho menor a Paseo de la Reforma, que son Vienda y Lucerna. Entonces, una de las cosas que hicimos, que yo creo que es el tema del quehacer de lo que tenemos que pensar como arquitectos, así, yo te puedo enseñar muchos edificios en Paseo de la Reforma que dejaron la fachada a pie de banqueta. Literalmente abres la puerta y te matas, ¿no? Pero no solo desde el punto de vista del usuario de la torre, desde el peatón que simplemente va caminando. La torre baja y la verdad es que me parece muy agresivo pensarlo de esa manera. Nuestras fachadas están remetidas 5 o 6 metros del paramento en el que estamos y aprovechamos para crear un espacio verde con una super altura y una gran transparencia para que, bueno, los arquitectos que nos gusta ir volteando para arriba, ¿no? Podamos ver otras cosas, pero la gran mayoría de la gente que simplemente va caminando, camina a través de un espacio increíblemente transparente sí, sí. donde no te ahoga en la ciudad. Os digo, perdóname No, no, que me preguntaste otra cosa, pero pero es muy importante esa no quería aclaración. dejar, o sea, yo creo que para que una ciudad se vuelva a vivir, mira, urbanamente hablando, tenemos que densificar nuestra ciudad. No podemos seguir expandiendo la mancha urbana. Tenemos que irle poniendo más pisos a las cosas y la manera donde tenemos que ponerle más pisos a las cosas tiene que ser con plantas bajas transparentes, o sea, abiertas a la comunidad. Si pueden tener restaurancitos y cafecitos es aún mejor. O sea, toda esa serie de ese quehacer arquitectónico es el que no debemos de dejar a la hora de estar redensificando nuestra ciudad, pero creciendo la calidad de las plantas bajas. Me preguntabas una cosa buenísima, a ver si te contesto lo que me preguntaste, que es, ¿cuál es el reto técnico de esto? Mira, yo te quiero decir que me siento increíblemente honrado que el diseñar una torre de este tamaño, que tiene 17 pisos para abajo y 58 para arriba, ¿no? El otro día le contaba a mi primo, digo, ¿sabes cuál es el problema de hacer la losa número 75? Ponerle 74 abajo, ¿no? Claro. O sea, Sí, sí, yo- sí, sí, sí. o sea, Sí, sí. es una locura ese asunto. No, y para el equipo de ventas es un poco lo mismo. Es, Empiezas a entregar ya nos decía Enrique Telles, empiezas a entregar 14 años después. empieza de cuando empezamos a pensar el proyecto. Fíjate, la locura de cantidad de trabajo que hubo para que podamos estar tú y yo sentados aquí. Pero bueno, lo primero que yo te digo es que el verdadero entendimiento de la arquitectura como la parte artística de la construcción requiere del entendimiento de la ciencia de la construcción. Sí, claro. Y el hecho de haber podido estar rodeado de ingenieros civiles, de mecánica de suelos, de instalaciones, que eran verdaderamente expertos en su materia, volvieron las conversaciones increíblemente ricas y divertidas, porque como bien dices tú, no es un capricho arquitectónico lo que estás viendo aquí, sino es el resultado de una interacción entre los ingenieros y nosotros como arquitectos, entendiendo cuál es la manera más eficiente de construir una torre de este tamaño.
Realmente profundizo un poquito en la parte estructural que me parece increíblemente divertida. La naturaleza, sabia como es, ¿no? Siempre hace lo mejor con lo menos posible. O sea, la naturaleza siempre tiene pocos recursos, o se está peleando con el árbol de al lado, o con el hongo de al lado, o con lo que sea para construir. Entonces, siempre tiene que sobrevivir, ¿no? O sea, hacer lo más con lo menos. La estructura de este edificio, por ejemplo, está inspirada en el bambú. El bambú es algo muy delgadito, pero que puede crecer muy alto. Y su secreto para utilizar el menos material posible y poder tener la rigidez que le permite crecer tan alto son los anillos. O sea, el bambú, si ahorita lo piensas mentalmente, pues es un tubo, pero que va teniendo una serie de anillos que le dan rigidez, ¿no?, a la estructura. Este mismo edificio se diseñó de la misma manera. Es una torre de 58 pisos, pero tiene 6 grupos de traves de 3 pisos de altura que crean estos anillos. En este caso no son perimetrales, son en la forma de un gato, no de un gatito, sino del juego del gato, ¿no? Que cruzan en planta de lado a lado, en el sentido norte-sur y en el sentido este-oeste, ¿no? 3 traves que miden 3 pisos de altura, que le dan esta rigidez al edificio, ¿no? Entonces, cuando algún día llegue un sismo, lo que permite controlar los desplazamientos verticales de la torre son estos anillos interiores, ¿no?, que hacen que cuando la torre empiece a moverse, se regrese. Empieza a moverse, se regrese. De concreto. Este es un edificio 100% de concreto, ¿no? Desde el punto de vista de incendios y desde el punto de vista acústico, para un edificio de vivienda es algo mucho mejor, ¿no? Y la verdad es que muchos amigos de mi papá, ¿no?, que son de otra generación, me preguntaban, oye, ¿por qué no es de acero, no? Y antes, digo, no sé, en los 60, 70, 80, 90, la gran mayoría de los edificios altos eran de acero. Pero lo que ha evolucionado tu celular, ha evolucionado la industria del concreto. O sea, la resistencia de los concretos que hoy existen es un tema que no te puedes imaginar. El edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, es un edificio de concreto, ¿no? No es un edificio de acero. Entonces, es un tema muy interesante entender cómo las estructuras de concreto han evolucionado tanto. Y, bueno, y te dan la rigidez, que en este caso necesitamos para diseñar este bambú, ¿no? Muy bien, pues Enrique Macotelo, obviamente nos podríamos extender aquí toda la tarde. Es una maravilla hablar de una torre como esta, hablar de la arquitectura, de los conceptos, porque más allá de todo lo que es un proyecto inmobiliario, todo un proyecto urbano, la pura arquitectura pues, es un placer verla, vivirla, entenderla, lo que tú decías de los conceptos, ¿no? Ese trabajo conjunto entre el grupo de especialistas de la arquitectura con la ingeniería, esa interacción, obviamente ha llegado el momento para ver lo que puede pensar el mercado. Porque a fin de cuentas, como arquitecto, tú puedes pensar algo padrísimo, pero si el mercado no lo va a tomar, pues te la fumaste, nomás fue un sueño guajiro, ¿no? Entonces, si sí lograste que tuviera toda esa integración, es un proyecto exitoso como este. Muchas gracias por la explicación. Queda perfectamente entendido, por lo menos la esencia del proyecto. Ya seguramente habrá mejor oportunidad de profundizar en la plática. Gracias. Y bueno, tenemos que hablar a fuerza con Ingrid Acebo, que es la directora de proyecto de esta magnífica torre. Ingrid, hemos hablado con todo el equipo de la arquitectura, de la ubicación, de todo el concepto, de los años de desarrollo y de lo que implica desde ver un terreno, visualizar lo que puede ser, hacer el proyecto, hacer la gestión, hacer los trámites, hacer la arquitectura, llegar con las ingenierías. Pero una cosa es que ya que se hizo todo ese proceso, después hay que realizarlo. Y tú estás al frente de la dirección del proyecto. ¿Qué onda con la dirección de un proyecto como esto? ¿Dónde visualizas tú los grandes retos que tuviste? Bueno, o sea, yo creo que el reto no ha terminado, esto se acaba hasta que se concluye toda la torre al 100%. Nosotros ahorita tenemos el 80% de avance de construcción. Y bueno, pues desde la planeación continua, creo que es el reto, ¿no? Ir como resolviendo los problemas de tiempo en tiempo, que además, o sea, tú puedes tener como un escenario muy claro de riesgos, pero llega siempre un agente nuevo, ¿no? O sea, todos los temas de cambio, tanto políticos como sociales, como económicos, siempre es algo que tienes que, en dónde poner atención, porque están en constante evolución. Nuestro mismo segmento de mercado siempre está
en cambio. Entonces, tienes siempre que estar poniendo atención en todos los rubros, digamos que para poder ir avanzando adecuadamente. Pero creo que las lecturas que hicieron de todo eso que tú comentas han sido muy acertadas. Por ejemplo, platicábamos de las tipologías, ¿no? Que hay departamentos desde poco más de 30 metros hasta 200 metros. Hay un rango muy amplio, lo que permite que literal hay respuestas para las diferentes necesidades que pueda tener la gente. Desde una persona sola o una familia sin hijos hasta una familia ya muy establecida con niños y todo. Ahora, después hay temas como lo de la pandemia, ¿no? Les tocó la pandemia y seguramente ahí hubo un tema de conceptos, un cambio cultural. A partir de ahí se entendió mucho más lo que tendría que significar en los lugares de trabajo, ¿no? Cómo abrir espacios para coworking, cómo entender que este espacio que es habitacional también tiene que permitir que la gente trabaje, o cómo hicieron ese proyecto en la arquitectura para tener esta apertura hacia los espacios abiertos, ¿no? Yo decía que este proyecto es muy interesante porque no es la clásica caja de vidrio, sino que cada piso está abierto al exterior, tiene magníficos balcones, tiene magníficas áreas verdes. ¿Cómo fue ese ir respondiendo? Porque tú lo dijiste en 2 minutos, pero el proceso debe haber sido muy complejo. Sí, o sea, y además nunca para, Nunca ¿no? O acaba. sea, el mercado siempre es continuo, está en constante cambio y creo que tienes que tener la sensibilidad para adaptarte a la diversidad. O sea, nosotros internamente tenemos un concepto en el que creemos que todos tenemos que caber, ¿no? Y en esa búsqueda de la diversidad, pues elegimos diferentes tipos de departamentos en el que pudiéramos incluir a las diversas necesidades y tipos de vida, ¿no? O sea, en este corredor, pues hay muchas personas que vienen a trabajar, tú lo decías muy bien con el tema de la pandemia, ¿no? Nos vino a cambiar todo este panorama y bueno, tanto es así que hicimos muchos ajustes con relación a las áreas comunes porque nuestro mercado cambió, ¿no? Ahora, antes las personas buscaban más espacios cerrados y después de la pandemia buscaban espacios abiertos en donde pudieran sentirse pues mucho más libres respecto al espacio y entonces fue que generamos un cambio importante, digamos que en el concepto de las áreas comunes ya abrimos los espacios para adaptarnos a ese nuevo mercado, ¿no? Y bueno, como bien tú dices, tenemos departamentos desde 30 metros hasta 200 metros de tipo loft, de 1, 2, 3 recámaras, y eso lo complementamos con nuestras áreas comunes, o sea, buscamos generar un tipo de integración entre la vida de trabajo y la vida social y la vida que buscas dentro del corazón de la ciudad. Ahora, aquí hay muchos retos, porque una dirección de un proyecto de ese tamaño te habla de la construcción de ya que acabaron la estructura, obviamente ya hace rato que acabaron la estructura, la parte de terminar con los espacios, todos los interiores, después ir entregando, está la parte de venta, la parte de empezar a atender a la gente que va llegando, que ya es, no sé si ya sea postventa o simplemente las entregas. ¿Dónde han estado los mayores retos y cómo ha sido ese equilibrio entre el avance de obra y la venta? Fíjate que hemos tenido retos en cada una de las áreas que contiene el proyecto, ¿no? Yo creo que en particular no tiene un comportamiento normal, ¿no? Siempre tienes que ir como ajustando, ¿no? Pero creo que la parte comercial es algo que, y bueno, alineado con la parte de construcción, respecto al avance de construcción y al avance de ventas, pues ha ido bastante alineado, ¿no? Siempre en cuestiones de mercado, pues hemos manejado la línea del corredor porque hemos tenido comportamientos sobresalientes con relación a la competencia y eso nos habla de que tenemos un producto que se distingue por la calidad, por la diversidad que platicábamos, ¿no? Que se conjunta con todas las áreas comunes que tenemos, pero además no solamente lo llevamos a pensar a cómo es que deben de funcionar las áreas comunes, sino que lo buscamos integrar así a la vida de las personas que van a habitar la torre, ¿no? Y de esta manera ponemos en la mesa pues todos los servicios adicionales que pudieran necesitar
pues para que esto funcione como un hotel de lujo. Ahora, es un proyecto de que desde que se visualizaron la idea, visualizaron la ubicación, el terreno, a que estamos en esta etapa, han pasado 14 años. Van a pasar 14 años a que acaban de entregar la última vivienda, me Ujú. parece. Sí, un poco de tiempo, un poco menos de tiempo. Bueno, en el camino pues tienes que ir sorteando diferentes consideraciones con respecto a los distintos entregables, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la planeación, mucha gente no lo ve, pero Claro. realmente empieza muchísimo antes de que empieces a construir, Sí, claro. ¿no? O sea, todo el tema, pues, de armar toda la estrategia legal, hacer toda la gestión, permisos, licencias, proyecto, anteproyecto, luego viene el tema de las preventas, etcétera, etcétera. O sea, lleva mucho tiempo. Y creo que en Del Parque se cuida mucho que los proyectos puedan ser muy seguros para los inversionistas. Y es por eso que tenemos clientes que continuamente invierten en nuestra marca, ¿no? Ahora, el proyecto tiene 80% de avance de obra, Ajá. dices tú. Avance comercial va en línea, En línea vamos al 80% también. al Sí, 80%. La expectativa es terminar el año próximo. sí, ¿Y, de y, construcción. y qué no se ha vendido, por ejemplo? ¿Qué es lo que falta por vender? Qué tipo de departamentos son los que faltan por vender? ¿O tienen espacios abiertos y van a vender lo que la gente les compre? No, fíjate que es bastante interesante cómo se comporta el producto University Tower, porque te hablábamos de diversidad, y en ese mismo sentido es que se comporta. O sea, tenemos clientes que todavía son inversionistas, pero también tenemos clientes del otro lado que quieren habitar. Entonces, en proporción se vende la misma cantidad de departamentos chicos que de departamentos grandes. No sucede en todos casos, ¿no? Normalmente en un desarrollo lo que vendes inicialmente son los departamentos medianos y luego más chicos y luego Y al final el más más caro. grandes. Exactamente, ¿no? ¿Qué sucede en este caso? La verdad es que seguimos teniendo un comportamiento bastante diverso. Yo creo que lo que platicábamos hace rato de que tenemos producto para diferentes segmentos, ¿no? Y para diferentes soluciones de inversión es lo que nos abre y lo que nos ha traído éxito para que sigamos este ritmo. Ahora, yo en la plática he dicho varias veces que una de las cosas que más me gusta es la calidad de la ejecución de obra. Ujú. Dirección de proyecto. Un gran reto de dirección de proyecto. Sí, a mí me encanta. O sea, la verdad es que esto es un sueño que hacemos realidad para todos y esa es una responsabilidad muy grande. O sea, queremos entregar un producto de calidad que tenga, que, que- que tenga relación con todo esto que estamos armando. Pues Ingrid, qué gusto ver un proyecto de este tipo, qué gusto ver la calidad de la ejecución de obra, que todas las cosas de que se planea del concepto, que la parte del armado legal, el armado del desarrollo de proyecto, el plan de obra, la arquitectura, la ingeniería, coincide para entregar esto. Porque como tú decías, a veces no se ven las complejidades de cada una de las Sí. etapas y cada etapa por sí misma es complejísima, ¿no? Ujú. Hacer la estructura hacer la construcción hacer la planeación, el proceso comercial, todo es muy complejo y a fin de cuentas quien está en tu posición, que tienes que ver con integrar todas las partes y a fin de cuentas acabar entregando las viviendas y el proyecto, pues es un gran resultado. Pues en eso estamos. O sea, no podemos cantar victoria hasta que entreguemos el último departamento de manera satisfactoria. Y pues en Del Parque nos caracterizamos por generar comunidades, ¿no? Para que no solamente entreguemos el departamento, sino que le inyectamos a todos nuestros usuarios una convivencia no solamente de trabajo, sino social, ¿no? Y los integramos también a la vida urbanita, que es la que siempre pues está en estos lugares que son céntricos en la ciudad. Pues sí, muy interesante que no se entrega un proyecto, sino se entrega una comunidad. Ya se Correcto. entrega con las cosas andando, con los espacios comunes echados a andar, con la gente, ya se va a conocer, ya todo aquello. Un gran proyecto, un gran concepto y una gran ejecución. Ingrid, muchas gracias por el tiempo. Con mucho gusto. Muchas gracias. Pues bueno, entender un proyecto de ese tamaño tiene que ver también mucho con la tecnología.
Jorge Parra de Neighbor, platícanos. Cuando una persona, bueno, la tecnología en esto tiene que ver con muchas etapas del proceso. Obviamente hay tecnología desde la parte de las ingenierías, en la arquitectura, en todo, en la administración del proyecto. Pero una vez que el proyecto esté terminado, se entregue, me imagino que cada vez el usuario depende más de la tecnología para hacer eficiente su espacio. Y más en un proyecto de estos donde yo me imagino que uno esperaría que de pronto a través del teléfono puedas hacer determinadas cosas que ya no son el clásico gadget de que enciendo la cafetera o enciendo el aire acondicionado, sino se pueden hacer muchas más cosas siempre y cuando la empresa desarrolladora recurra a un especialista como ustedes. Platícame, ¿cuál es el concepto para que la tecnología ayude a la vida dentro del proyecto? Sí, gracias Horacio y gracias también por el espacio. Yo creo que aquí, como tú comentas, es súper importante y creo que día a día la gente, las personas utilizan más la tecnología. Y nosotros justo junto con University Tower, justo lo que hicimos fue que al final complementamos nuestra plataforma, porque al final del día somos una plataforma para la industria inmobiliaria, pero complementamos nuestra plataforma para que justo tuviera especificaciones exclusivas, porque al final entendemos que también es un proyecto único e icónico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca University Towers? Que al final todo el ciclo, desde que se están construyendo, desde que también el cliente va a ver cómo va avanzando la obra, que ve el departamento, la forma en la que venden, la forma en la que se entrega la unidad, en este caso la unidad habitacional o el departamento, también ya una vez que viven en el proyecto, también que tengan una experiencia exclusiva, ¿no? En este caso, pues que tengan todo a través de una aplicación, que eso es lo que buscamos con el equipo de University Towers, que al final del día, que todo se pueda hacer desde la aplicación. Desde tema que puedan hacer pagos de cuotas en segundos, reservar amenidades, como hemos visto, pues bueno, University Towers tiene muchísimas amenidades, entonces al final del día, para los residentes que puedan tener en una sola aplicación que puedan reservar amenidades, que puedan generar códigos QR para sus visitas, para que también sea mucho más fácil el acceso, ¿no? Y de igual forma, pues bueno, viene el reportar incidencias para que se le pueda dar un seguimiento puntual. Pueden recibir notificaciones cuando les llega algún paquete para que también estén enterados de los paquetes que les están llegando. Pueden justo solicitar reparaciones, porque al final del día University Towers ofrece ese tipo de servicios que si necesitas que vaya, no sé, un handyman, un cerrajero, un plomero, que lo puedas hacer desde la aplicación, que puedas pedir al restaurante sin cambiar de aplicación. Desde Neighbor también tú puedes pedir al restaurante y de igual forma, pues bueno, cualquier servicio exclusivo, que eso también caracteriza mucho University Towers, porque al final del día ofrece servicios exclusivos como clases de yoga, diferentes tipos de masajes, hasta incluso si tienes mascota también que puedas solicitar un servicio de estética, ¿no? Entonces, desde Neighbor tú puedes solicitar esos servicios o esas experiencias exclusivas que tiene University Towers desde la aplicación. ¿Y cuál es lo más importante? Que justo todo esto se puede manejar de forma cashless, ¿no? Sin la necesidad de tener el efectivo. Ahora, Jorge, tú decías que Neighbor tiene una plataforma, un prototipo, tiene un prototipo que después, obviamente, en la mayoría de los proyectos en que participan tendrán que hacerle adecuaciones, porque como decías, un proyecto y más un proyecto de este tamaño, pues tiene una vida propia, ¿no? Tiene Exactamente. condiciones propias, tiene, vaya, no es lo mismo decir que vamos a administrar las zonas de usos comunes cuando hay zonas de usos comunes tan importantes como lo que tiene este proyecto. Entonces, al final del camino, la aplicación es una aplicación específica de University Tower. Exactamente. Sí, nosotros justo trabajamos muy de cerca con el equipo de University Towers y hasta incluso hubo una inversión importante por parte de University para que justo, pues bueno, al final del día le ofreciéramos a los residentes un estilo de vida exclusivo, ¿no? Que en este caso, pues pueda hacer todo a través de la aplicación y se hicieron, por ejemplo, el tema de los servicios, el tema de pedir al restaurante o hasta incluso temas premium, fue muy enfocado y pensado en los residentes que van a vivir en University. Ahora, temas que no sean tan evidentes como tú decías, sobre todo, uno puede pedir reservar uno de los espacios que hay, puede quizá pues, pedir un masaje, quizá puede hacer cosas que tengan que ver con la interacción con el resto del entorno, también se puede hacer. Sí, sí, de hecho, justo nosotros, eso es de cara hacia el residente, pero también tenemos de cara hacia la parte administrativa, ¿no? Que al final del día la parte administrativa
todo se puede automatizar gracias a la aplicación, que se puedan hacer los pagos, se concilia, se puede reservar, al final se reserva de forma automática y eso hace que también el equipo administrativo que tenga University Tower también se enfoque cada día más en dar una atención especializada al residente, ¿no? Gracias a nuestra tecnología se automatiza todos esos procesos para que igual pues, pueda ir prácticamente de cara hacia cada residente y que también si hay algún tema, pues también pueda el equipo administrativo de University Tower ir de la mano con el residente. Ahora, la tecnología, imagino que con el mundo que estamos viviendo, ya es una aplicación que bajas y la tienes en el teléfono. Exactamente. Exactamente, sí, justo Neighbor es una aplicación que cada residente descarga, la tiene en cualquier smartphone, estamos ahí con cualquier de las diferentes marcas y pues bueno, aquí justo también lo importante es que al final del día ellos van a estar enterados de todo, ¿no? Tanto de cualquier aviso importante que quiere dar University Tower. Por ejemplo, uno de los objetivos que nos planteaban University Tower es que quieren generar comunidad. Entonces, a través de la aplicación también, pues bueno, se puede estar comunicando cualquier evento que vaya a haber. Por ejemplo, si va a haber un chef reconocido que va a dar, no sé, sí, o sea, va a haber alguna prueba de menú, alguna cata y demás, lo pueden hacer a través de la aplicación y eso hace que pues, también los mismos residentes pues, estén enterados, que no se pierdan este tipo de eventos, que se reúnan y eso al final del día genera comunidad, ¿no? Eso también va ligado un poco también con la tecnología. Ahora, si dividiéramos en actividades, vaya a decir, a ver, tú entras en la aplicación y tú tendrás diferentes pestañas, me imagino. Uno que tenga que ver con temas administrativos, otro que tenga que ver con amenidades, otra que tenga que ver con comunicación, que puede ser comunicación y más estando en un lugar tan emblemático, de pronto una comunicación que diga, oye, aguas, va a estar el maratón y va a pasar aquí enfrente, va a Exacto. haber determinado tipo de cosas. Y en temas, por ejemplo, de seguridad, ¿también hay alguna función? Sí, tenemos la función específica que es para generar códigos QR para visitantes. De cara hacia el residente, puede ser tanto personas que los van a visitar, Claro. puede ser algún tipo de, no sé, empleado o empleada doméstica, en este caso algún proveedor, y también de cara hacia la administración, en caso de que vayan algunos tipos de proveedores, también puedan segmentar, ¿no? Al final del día, con los códigos QR, tú tienes el tipo de visita para que también se genere la bitácora digital. Desde los guardias o desde recepción, ellos capturan este código QR y también pueden agregar, en este caso, por ejemplo, la INE, en el caso de que entre con vehículo, que pueda agregar la matrícula y demás. Y eso hace que también genere confianza en la seguridad que hay, porque al final del día, si hay alguien que llega y no tiene un código QR, no va a poder acceder, ¿no? O tiene que recurrir a la administración o a los guardias para que se le explique el por qué no tiene un código QR, ¿no? Ahora, imagino que en el tiempo que vivimos, la aplicación es lo que es y poco a poco también se va actualizando. En este momento, por lo que entiendo, es una aplicación que está personalizada al proyecto y eventualmente habrá la posibilidad de que cada usuario le ponga su toque de personalización. Sí, de hecho, trabajamos en que también se pueda personalizar ciertos módulos, que en este caso igual pueden, y trabajamos muy de la mano con University, ¿no? Al final del día también ya llevamos Sí, claro, un tiempo se trabajando dan con ellos. retro mutuamente. Sí, nos dan mucha retro y de igual forma también lo que buscamos es que vayamos muy de la mano con ellos para generar esa experiencia muy exclusiva hacia sus clientes finales, que son los residentes. Entonces, siempre tratamos de escucharlos para que justo también podamos actualizar y que estemos innovando en conjunto, ¿no? Para que también, ya una vez que empiezan a vivir más residentes, a lo mejor van a salir más cosas, ¿no? Oye, me gustaría que mejor agregaras tal módulo o que agregaras tal opción en la aplicación y eso lo platicaremos para que igual se pueda lograr, ¿no? Sí, porque eso lo estamos viendo en todos lados, ¿no? Si los teléfonos tienen diferentes modelos, diferentes actualizaciones, poco a Exactamente. poco imagino que ya estando aquí dirás, bueno, al margen de lo que tengo acá, me puedo salir de la aplicación y pedir una pizza, pero eventualmente también se podrá tener aquí contacto con cosas del entorno cercano, ¿no? Alguna cosita, lo que ya nos decían, que se puede pedir un trabajo de cerrajería, un plomero, todo aquello, pero eventualmente se podrían agregar cosas. Sí, sí, sí. De hecho, eso es súper importante y eso al final se hizo exclusivo para University. Todo el tema de servicios de cerrajería, plomería, los masajes que comentábamos hace unos momentos, o hasta incluso que también van a tener restaurante y que el residente pueda pedir desde Neighbor, se hizo para University, ¿no? Que al final del día, que lo que se busca es que no tengan varias aplicaciones, que solamente en una puedan hacer todo lo que pueden hacer en la torre, ¿no? Sí, porque además me imagino que esta es una línea de trabajo que más allá del proyecto, ustedes trabajan con la empresa y se pueden hacer cosas para ir actualizando en el futuro o para nuevos proyectos. Sí, al final somos un aliado tecnológico Sí. y con ellos pues, tratamos siempre de trabajar muy de la mano, innovando, ¿no? Al final nosotros ahí estamos abiertos siempre al feedback
para que igual pues, podamos hacer este tipo de actualizaciones en la aplicación. Pues Jorge Parra, muchísimas gracias por el tiempo. Importante hablar porque, insisto, o sea, la calidad de vida hoy día se tiene que conjugar con muchas cosas de ellas y una de ellas es la tecnología. O sea, pensar en la calidad de vida tiene que ver también con lo que tú puedas gestionar a través de la facilidad de tu teléfono. Aquí justo, bueno, y agradecerte, Horacio, también a ti el espacio. Nada más me gustaría finalizar. University Towers al final del día está marcando un antes y un después de cómo se vive en la Ciudad de México. Y pues bueno, en Neighbor estamos muy felices de ser parte de esta transformación. Justo estamos impulsando un estilo de vida premium y completamente digital. Entonces, prácticamente pues somos un gran aliado y nos gusta y estamos muy felices de estar con University Towers. Muy bien, pues muchas gracias y bueno, seguimos. Son 58 pisos sobre nivel de banqueta y 17 en subterráneo de esta magnífica torre de concreto que viene a cambiar la fisonomía de la Ciudad de México y además el concepto de vida en comunidad. University Tower. Platicamos con sus creadores para entender de principio a fin de qué va este magnífico proyecto.